Buenas, mi nombre es Iván Marín, periodista de Prosa Urgente, y vamos a dar inicio a un nuevo editorial político semanal de Prosa Urgente. Comenzamos con esta iniciativa hace, creo que, poco más de 2 meses. Los anteriores 2 editoriales se lo dedicamos a este mismo tema, que es la conformación de un interbloque en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación entre los partidos que conforman el Frente de Izquierda y 2 diputadas de Unión por la Patria, es decir, del PJ-kirchnerismo. Esta vez lo que vamos a hacer es responder a un artículo que emitió el PTS, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido de Trabajadores Socialistas, mejor dicho, de Nicolás del Caño y Miriam Bregman. Pero bueno, antes de comenzar, te voy a pedir que te suscribas al canal, que aprietes la campanita si te llegan las notificaciones, que comentes, que debatas como se vienen desarrollando en los últimos posteos interesantes debates en la caja de comentarios de cada uno de los editoriales, y que compartas entre tus conocidos. Bueno, finalmente, después de casi un mes de la conformación de este interbloque, el PTS, el partido que hegemoniza al Frente de Izquierda, que lo dirige, decidió dar respuesta o dar a conocer el porqué de este acuerdo. Un artículo en La Izquierda Diario titulado El Criptogate en Diputados, Política Obrera y una crítica a pedir de Milei, firmado por Sol Bajar, el 1 de mayo ha sido la respuesta oficial del PTS. Bueno, un par de cosas que me parecen importantes. Acá lo central, más allá de la conformación de este interbloque, lo central es que los partidos del Frente de Izquierda demoraron más de 20 días en dar a conocer este acuerdo. Por más que sea transitorio, por más que sea táctico, o búsquenle la vuelta que quieran, los partidos del Frente de Izquierda demoraron más de 20 días y hasta el momento solamente 2 partidos se expresaron al respecto: el Partido Obrero y el PTS, que en los hechos concretos son los que llevaron adelante este acuerdo. ¿Por qué? Porque, según dicen, el acuerdo se dio con el PJ, producto de que, de acuerdo a las disposiciones o los tiempos que se manejan en diputados para reemplazar a los legisladores, quedó un hueco entre la renuncia de la diputada de Izquierda Socialista y la asunción en su reemplazo de la diputada del MST. Recordemos que el Frente de Izquierda tiene bancas rotativas y por ende a todos los diputados de cada una de las fuerzas políticas que lo integran le corresponde un periodo de tiempo de los 4 años que están en ejercicio de la banca. Bueno, según Sol Bajar, realizaron un acuerdo técnico para incorporar al interbloque del FITU a 2 diputadas provenientes de Unión por la Patria. El artículo es un artículo extenso, realmente muy aburrido. No sé por qué el PTS en los últimos 2 o 3 años en La Izquierda Diario han decidido hacer artículos muy extensos, aburridos, muy parecidos entre todos en la forma de redacción. No me extrañaría que estén utilizando inteligencia artificial, pero bueno, no importa, es un detalle menor. Lo importante es el contenido. Bueno, recordemos que el Partido Obrero dijo que Unión por la Patria se le acercó al FITU para proponerle este acuerdo. El PTS, sin desmentir al Partido Obrero,
tiene una táctica distinta para comunicar el asunto, dando a entender que esto sería una iniciativa del Frente de Izquierda y recalcan todo el tiempo de que estas diputadas se incorporaron al Frente de Izquierda. Ahora bien, ocultan un detalle no menor. Se incorporaron al interbloque del Frente de Izquierda, que no habrían conformado un interbloque Frente de Izquierda Nacional y Popular. Bueno, la nominación es un detalle menor, porque en los hechos, el bloque de estas dos diputadas se llamaba Nacional y Popular. Más allá de que el interbloque mantenía su nombre original. ¿Desde cuándo la concepción nacional y popular es parte de partidos que se reivindican trotskistas? Entonces hay que hacerse cargo que es un interbloque del Frente de Izquierda con el PJ. No hay que ocultarlo, ni mucho menos pretender que porque el bloque no cambió de nombre, no sea un interbloque entre el Frente de Izquierda y los nacionales y populares, ¿no? Esto es una cuestión elemental. El FITU, y en este caso el PTS, se queda más bien en la cuestión nominal y no de contenido. Después plantean en un pasaje que claramente da respuesta al artículo del Partido de Política Obrera, dicen, ante el hecho que el voto del Frente de Izquierda era decisivo para que no gane la presidencia el candidato del gobierno, como excepción, yo lo subrayo acá en mis apuntes, se dio el voto a la diputada propuesta por la primera minoría de los bloques que habían votado por la constitución de la comisión, Sabrina Selva. Bueno, yo acá tengo algunos apuntes, pero como se darán cuenta, la reflexión, más allá de que la elaboro con antelación, la voy haciendo a medida que voy desarrollando la opinión frente a la Cámara. Bueno, para el PTS todo es excepción, pero por ahí lo que no plantea es que desde una perspectiva socialista, si vamos al caso, el PTS está manejándose como si el Congreso fuese un estado de excepción permanente para la izquierda. En cierto punto puede ser que sea así, pero esto de que es una excepción es más bien la norma, porque en las elecciones de 2023 llamaron a votar a Massa, también como una excepción, y el PTS se tiene que hacer cargo, porque tuvo una postura vergonzante en ese balotaje. A diferencia de Izquierda Socialista, que abiertamente llamó a votar a Massa, el PTS dijo, nosotros no llamamos a votar a Milei, pero no plantearon en ningún momento una campaña por el voto en blanco. Es decir, llamaron a votar a Massa. Más adelante plantean algo que yo ya adelanté en el editorial anterior, esto de que cualquier crítica política al Frente de Izquierda para esta gente es un ataque. Plantean que desde Política Obrera, que hace del ataque al FITU una razón de existencia, bueno, a ver, ¿ustedes se imaginan a Lenin, a Trotsky, a Rosa Luxemburgo llorando por críticas políticas que le hicieran algún contrincante? O sea, ante cualquier crítica, tomarla como si fuese un ataque. Estamos frente a un trotskismo generación de cristal, ¿no? Que cree que por el mero hecho de haber logrado obtener algunas bancas de diputados, no merece la crítica. Esto por un lado. Por el otro, yo invito a los seguidores de Prosa Urgente y a todos los que están viendo estos videos
que vayan a los periódicos del PTS en los años 90 y en la primera década del 2000, incluso hasta el 2012, 2013, 2014, y el 40-50% de los artículos eran polémica con el Partido Obrero porque el PTS era una fuerza muy minoritaria en relación con el Partido Obrero. Entonces, con este criterio, ¿qué podemos decir? Que el PTS constantemente atacaba al Partido Obrero mientras era una fuerza minoritaria. Entonces, hay que dejar de llorar, muchachos. Háganse cargo que son hegemónicos dentro del frente de izquierda y por ende dentro de la izquierda trotskista en el país, y que si ustedes se la mandan los van a criticar. Dejen de llorar con que hay ataque porque no hay ningún tipo de ataque. Hay críticas políticas y punto. Lo más profundo del análisis lo voy a dejar para el final. Quiero resaltar un último párrafo del artículo escrito por Sol Bajar. En un pasaje dice, una cosa, excusándose, ¿no?, de todo este acuerdo con el PJ kirchnerismo, dice, una cosa es saber y señalar que la situación de la clase trabajadora no cambiará en base a una consecución de reformas parlamentarias, sino a través de la lucha de clases, y otra, que lo que ocurre en el Parlamento es inocuo y no debamos intentar propinar derrotas parlamentarias cada vez que sea posible a las políticas del gobierno y del régimen. Bueno, muchachos, si la conformación de una comisión o el hecho de que el FITU sea parte de una comisión investigadora que no investigará nada, por el caso Libra contra el presidente de la Nación, implica una derrota al régimen político, ya habla mucho de ustedes. Si esto implica una derrota para el régimen político, ya habla mucho de ustedes, de lo integrado monumentalmente que están al régimen político. Porque si esto avanza, lo que van a capitalizar una derrota de Milei son los peronistas. ¿De qué derrota del régimen político me vienen a hablar? ¿En serio piensan que puede haber una derrota del régimen político? Porque el Chipi Castillo o Nicolás del Caño tomen la palabra en el Congreso de la Nación. ¿En serio? Si algo así pudiese ocurrir, es porque el país se está prendiendo fuego. Y en todo caso, la intervención de algún diputado en el Congreso de la Nación sería la frutillita del postre. Pero una derrota al régimen político desde el propio Congreso de la Nación. ¿En serio? ¿Una derrota al régimen político del propio Congreso de la Nación? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo un legislador reemplaza el rol de la clase obrera en la lucha de clase? ¿Desde cuándo? Desde que llegó el PTS al Congreso, pareciera, ¿no? Al régimen político, las derrotas al régimen político, desde el único lugar que van a salir es de la lucha de clases. Esto hay que tenerlo bien presente, no desde el Congreso de la Nación. Bueno, yo me extendí demasiado en los anteriores, perdón, justo hay una mosca en la cámara. Decía que yo me extendí demasiado en los anteriores editoriales sobre la consecuencia de los acuerdos y la conformación de este interbloque. Lo que sí me parece interesante es detenerme en la demora por parte del PTS y del resto del Frente de Izquierda en comunicar esto. El PTS toma como excusa algunos artículos de política obrera para salir a responder y por ende, por eso está en el titular de la nota. Ahora bien, ¿qué pasa? Si política obrera no hubiese hecho
las críticas públicas, el PTS evidentemente no habría salido a contestar nada. Recordemos que con antelación, un artículo del Partido Socialista, del nuevo Partido Socialista de los Trabajadores, fue el que dio a conocer esta situación que se nos había pasado a muchos. Este acuerdo se llevó adelante, si mal no recuerdo, el 11 de abril. O el 9. En este momento se me formó una laguna, pero más o menos por esa fecha. ¿Por qué demoraron tanto en dar a conocer? ¿O qué implica que hayan demorado tanto? Eso por un lado, y por el otro, se percibe en esta nota una tendencia que no sería sano criticar a la izquierda por los acuerdos que pueda llegar a tener dentro del Parlamento. Porque si lo criticas, serían ataques. Cuando, en realidad, y este es un mensaje obviamente para las bases del PTS, ¿no? Por parte de la dirección del partido. Cuando lo lógico es que en un partido que se dice revolucionario se incentiva la crítica. Entonces, si esto fuese así, el PTS tendría que haber comunicado inmediatamente de su acuerdo, no solamente a su militancia, es decir, de manera interna, sino a sus simpatizantes, públicamente. Porque, por definición, es sumamente sano que se desconfíe de un acuerdo entre la izquierda trotskista y partidos patronales, con independencia de si ese acuerdo está mal o bien. Vamos a darle el changüí al PTS de que este acuerdo no atenta contra los principios de la independencia de clase, que todos sabemos que no es así. Vamos a darle ese changüí. Supongamos que este acuerdo está bien. Y supongamos que este acuerdo fuese, digamos, un puntapié para que la izquierda tenga una tribuna más amplia para comunicar sus postulados. Dicho esto, igualmente, está muy bien que militantes sospechen de esta intervención o de este acuerdo. Disculpen que tengo una mosca en la cámara. Entonces, frente a esa situación de una militancia crítica que constantemente esté con las antenas paradas, atentas a cualquier error que pueda llevar adelante su dirección, el PTS, si supiese que tiene en las bases una militancia crítica, inmediatamente hubiese comunicado esta cuestión a sus bases, pero sobre todo a sus simpatizantes. Esto no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque el PTS no ve ninguna necesidad de comunicar esto, porque va de suyo que tanto su base como sus simpatizantes están totalmente integrados a la democracia burguesa. Supone que para su militancia este tipo de acuerdos son totalmente normales, no excepcionales. Entonces no hay necesidad de dar ningún tipo de aclaración ni de comunicación, porque es parte de la militancia. O sea, es parte normal, natural de la militancia de los partidos del Frente Izquierdo este tipo de acuerdos. Si no fuesen así, si esto fuese excepcional, lo primero que se hubiese hecho es comunicarlo, advertirle a sus bases de que se estaba por firmar un acuerdo supuestamente transitorio como un recurso táctico para evitar la proscripción. Esto no se hizo. Y deja en claro el carácter
netamente reformista del frente de izquierda. El frente de izquierda es un frente cualquier cosa menos revolucionario. La militancia que se construye en el frente de izquierda es cualquier cosa menos revolucionaria. Objetivamente hablando estoy diciendo esto, ¿no? Subjetivamente, seguramente la mayoría militan por la revolución social. No me voy a poner a cuestionarlo moralmente. Esta es una crítica política. Entonces, desde el punto de vista político y estratégico, estamos frente a la construcción de fuerzas reformistas que no ven ninguna necesidad de comunicar en sus bases este tipo de decisiones, como tampoco lo hicieron en su momento con la votación a favor de la ley impulsada por el sionismo y el imperialismo yanqui en la legislatura porteña, que tuvieron que salir a dar explicaciones 20 días después, y las explicaciones eran todas explicaciones falopa que no se la cree nadie. Demoraron 20 días, más de 20 días, casi un mes, para comunicar esto, cuando ya el bloque de diputados del PJ rompió, aparentemente, con el frente de izquierda y se incorporó la militante, la compañera del MST, y el frente de izquierda ya tiene su propio diputado y hay un interbloque del frente de izquierda sin ningún bloque peronista a su interior. ¿Pero esperaron a eso para responder? Se había trascendido creo que como 10 días antes. Estamos frente a una cuestión estratégica. Al gordo Emilio Almamonte, el principal dirigente del PTS, y a todo el CC del PTS, no le parece bien comunicar los acuerdos con el peronismo en el momento en que se hace, y mucho menos ponerlo a debate de su militancia. De lo contrario, en este artículo firmado por Solbajat, hubiesen dado cuenta de esto, hubiesen reconocido que fue un error no comunicarlo en su momento. Ojo, internamente capaz que lo reconocieron. Capaz que después del artículo del nuevo PCT y de los que salieron de política obrera, incluso de mis editoriales, salieron o impulsaron alguna minuta interna dando explicaciones a sus militantes tardíamente. Pero esas explicaciones no se las tienen que dar solamente a los militantes, se las tienen que dar al movimiento obrero en su conjunto. Porque de esos 500.000 votos, un sector importante viene de la clase trabajadora. De la clase trabajadora con un poquito más de conciencia que el resto. Entonces que vieron al frente de izquierda como una opción dentro del plano electoral que defiende sus intereses. A ese sector ustedes se lo ocultaron. Y recién, detrás de una polémica con política obrera, salen a comunicárselo. Esto no es parlamentarismo revolucionario. Esto es cualquier cosa menos parlamentarismo revolucionario. Esto es oportunismo puro. Que te chupe soberanamente un huevo, comunicarle a los trabajadores y a tu base electoral que formaste un acuerdo con el peronismo, es porque estás totalmente integrado al régimen político y va de suyo que te moves con los mismos métodos que los partidos patronales, porque son los partidos patronales los que no le comunican a sus bases los chanchullos que hacen en las cámaras legislativas. ¿O alguien alguna vez escuchó algún diputado del peronismo, del Frente para la Victoria, del radicalismo, del macrismo, dando explicaciones? No, lo hacen cuando ya la situación trasciende o se hace pública, pero si no, ellos siguen en la suya. Se supone que los socialistas no actuamos de esta manera. Y esta gente del Frente de Izquierda habla en nombre del socialismo.
Y en nombre del socialismo hizo acuerdos con el peronismo, acuerdos tácticos, llamarle como quieras, que se lo ocultaron deliberadamente a sus bases. Ocultarle deliberadamente a sus bases es no actuar con los principios históricos de la izquierda revolucionaria. Esto es lo más grave de todo el asunto. Aún sacando la cuestión de si fue un acuerdo táctico o hay un acuerdo estratégico. A mí no me cabe ningún tipo de duda que acá hay una deriva estratégica de integración al régimen y que son la parte izquierda del régimen político. Pero dejando eso de lado, en lo más elemental del asunto, que es comunicarle a tus bases, no lo hiciste. Y esto es objetivo. No está puesto a interpretación de nadie. Porque no viste ninguna necesidad en comunicar esto a tus bases. Porque te movés como se mueven los partidos patronales y como se mueve el progresismo en general. Y vos que sos tan atento a la cuestión del lenguaje, hablas de excepción, hablas de no dejar pasar la posibilidad de propiciar una derrota al régimen dentro del ámbito parlamentario, hablas en lenguaje inclusivo a la pequeña burguesía, que tanta importancia le das supuestamente al lenguaje, en esto que es comunicar, te hiciste el boludo. No era importante. Bueno, hay que sacar conclusiones de todo esto, ¿no? Evidentemente la izquierda que se dice revolucionaria en su conjunto está pasando una crisis histórica. Esta crisis histórica, los principales responsables, además de las condiciones objetivas, sociales y demás, y de las presiones de la propia democracia burguesa, a la que, como dije en su momento, no estamos exentos ningún militante, ni ningún analista político, ni nadie, pero digo, teniendo en cuenta estas cuestiones, los principales responsables son de las direcciones. Es Emilio Alamonte, es el Chipi Castillo, en el caso del PTS, que por otra parte, ¿cómo estarán integrados el régimen político? Que sus principales dirigentes no son las figuras públicas, ellos construyen figuras públicas que repiten frases vacías y no son capaces de construir políticamente un partido, ni lo más importante, organizar a la clase trabajadora. Entonces, tenés figura pública por un lado y los que piensan la construcción partidaria por el otro. Figuras públicas, en algunos casos con más o menos inserción en el movimiento obrero, pero en términos generales se dedican a construir figuras públicas. Parte de toda su integración fenomenal al régimen político. Bueno, decía, esta crisis, de la única manera de afrontarla es que una pequeña vanguardia dentro del movimiento obrero y del activismo empiece a pensar más las cuestiones estratégicas y programáticas. Porque va a ser del seno de la clase trabajadora, con una vanguardia, decía, que piense estas cuestiones, desde donde se va a poder afrontar la situación y la máxima necesidad de todas, que es la de construir una herramienta propia, es decir, un partido obrero, socialista y revolucionario, que es lo que no cuenta la clase trabajadora en nuestro país en la actualidad. Esas cuestiones son las que tenemos que debatir. Y este espacio de prosa urgente está al servicio de eso, obviamente. Así que bueno, espero que no salgan a llorar con que fue un ataque este editorial. No salgan a llorar, no sean tan llorones y tomen la discusión en sus manos. El espacio para comentar está abierto a toda la militancia del PTS, en tanto y en cuando, obviamente, no recurran a insultos, ni agravios, ni nada por el estilo,
y obviamente que no está solamente abierta al PTS, sino a todo el mundo que quiera intervenir con respeto, como se viene haciendo desde que estamos impulsando los editoriales. Creo que voy a dar por terminado este tema en el canal, salvo alguna excepcionalidad, porque bueno, ya le dedicamos 3 editoriales, me parece que es mucho, pero también me parece que le hacía falta. Así que bueno, antes de terminar te voy a pedir que te suscribas al canal, porque más del 90% de lo que ven los editoriales no están suscriptos. La idea sería tratar de llegar a los 1000 suscriptores en los próximos 2 o 3 meses. Le pongas me gusta, comentes, eso es lo que más me interesa, es que comentes, que compartas el link con tus conocidos en los grupos de WhatsApp y demás. Y bueno, si querés colaborar en Mercado Pago, el alias es Prosa Urgente, está mi nombre, Iván Marín, sería de gran ayuda también. Nos estamos viendo.